que necesitan saber de que en la iglesia no estamos puros santos. Se podría decir, hermano, que algo que me mantenía con el ego arriba, ¿sí? Era un mundo de adicciones, hermano Marco. Hey, Dios les bendiga. Estamos en el episodio número 2 de su podcast de vida. Y bueno, hoy estamos con un gran amigo, un gran hermano en la fe. Ya tengo algunos años conociéndolo. Y hoy estamos con nuestro hermano Marco, amén, que nos acompaña en este segundo episodio. Hermano Marco, gracias por estar aquí, hermano. Amén, hermano, gracias por invitarme. Bueno, queremos que primeramente pues te presentes, hermano. Que les digas tu nombre a los hermanos que nos están viendo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes en el camino? Entonces, hermano. Amén, gloria a Dios. Mi nombre es Marco Antonio Gómez Hernández. Voy a cumplir el mayo 35 años. Y ya en el caminar del Señor ya llevo 13 años, hermano. 13 años, amén. Pues ya un ratito caminando con el Señor. Amén. Y hermano, pues gracias por acompañarnos primeramente. Ya te habíamos puesto en contacto contigo para que Amén. Nos contaras algo de tu testimonio. Y pues como en el episodio pasado quisiéramos que Dios tocara la vida de alguien a través de este testimonio que tú vas a dar, así como lo hizo con nuestra hermana Gaby. Y yo sé que Dios tiene algo que hablarles a las demás personas, a las personas que nos están viendo a través de tu vida, a través de tu testimonio. Y como decía también en el podcast pasado, queremos inyectar vida, por eso se llama Podcast de Vida. Amén. Entonces, ustedes que nos ven desde casa, ayúdenos a orar para poder inyectar vida a través de estos testimonios. Y no se vaya a perder hasta el final de este video, va a estar muy bueno. Y hermano Marco, pues vamos a entrar a tema. 13 años ya caminando con el Señor, 13 años sirviéndole a Dios, ya hermano Marco. Pero, ¿quién era Marco antes de llegar al Señor, hermano? Antes de estos 13 años, ¿cómo era tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo antes de...? Gloria a Dios, hermano, pues el Marco de antes, pues realmente era, se podría decir que un drogadicto, un alcohólico. Empecé a tomar a los 15 años. Los 15 años yo estaba ya dentro de una cantina. Entonces, el Marco de antes era un adicto a la droga, realmente, una persona muy violenta. Gloria a Dios, el Marco de antes no es nada comparado a lo que soy ahorita, ¿sí? A lo mejor como ahorita, ¿verdad? Pues podemos reírnos, podemos echar un chascarrillo, pero muchos podrán decir, Marco es muy risueño o es muy botana, gloria a Dios, pero realmente el Marco de antes nunca fue así. O sea, el Marco de antes era una persona agresiva, realmente agresiva. Pues desgraciadamente, madre ausente, no crecí con mi papá, entonces todo eso te lleva a llenarte. Fue lo que generó que tú fueras de tal manera. Así es, hermano, sí, una compañía te llevó a otra, entonces ya cuando menos lo esperas, estás metido en una pandilla, cuando menos lo esperas, hermano, ya estás en una esquina drogante, ya estás en una esquina viendo qué es lo que vas a hacer para hacer algo mal, ¿me entiendes? Amén. Entonces, sí, el Marco de antes no es nada comparado a lo que es ahorita. Era un mundo de adicciones, hermano Marco, ¿sí? Y hablo todavía antes de no conocer a mi esposa, entonces... Estaba soltero todavía. Estaba soltero todavía. Sí, pues hablamos de 15 años. Sí, 15 años. 15 años, hermano, entonces, sí, desde joven, pues desgraciadamente, metido en los vicios. ¿Cómo era esa vida de vicios, hermano Marco? O sea, bueno, sabemos, a lo mejor hay muchos testimonios de gente allá afuera, aún dentro de la iglesia, que ha conocido la droga y todo. Y sabemos que es un mundo, pues un mundo difícil para el drogadicto, para el adicto. Pero en especial, ¿cómo eras cuando tenías esos vicios, hermano? ¿Cómo era tu mundo? ¿Que te satisfacía mucho eso?
Realmente, hermano, para todas las personas que usan drogas, realmente es como un consuelo, es como llenar el vacío realmente que carga cada adicto, ¿sí? Con eso y súmale las malas compañías, es realmente, te sientes, hermano, como que te puedes comer el mundo, ¿me Ujú. entiendes? Te sientes, hermano, que te sientes intocable simplemente, ¿sí? Pero desgraciadamente pues es una a otra, a otra, a otra. Y cuando menos lo esperas, hermano, ya eres un adicto. Cuando antes lo hacías por solamente probarlo. Entonces ya yo ya necesitaba alcohol para poder dormir a los 19 años. Bien joven. Entonces necesitaba drogarme con cualquier cosa para calmar la ansiedad. De hecho, a los 21, bueno, perdón, a los 20 años ahí me dio una sobredosis con un químico que no conocía y con el simple hecho de querer estarme drogando, ¿sí? Entonces es llenar el vacío realmente que no tienes dentro de ti, hermano, y lo que uno quiere en esos vicios es sentirte lleno, pero realmente sabemos que es mentira. Durante esta etapa, hermano Marco, que estuviste en este mundo de las adicciones, durante este tiempo, no escuchaste hablar nada de la palabra de Dios. Hubo un tiempo, hermano, pero ya fue cuando conocí a mi esposa, que tuvimos 5 meses, yo creo 5 o 6 meses de casados, donde, te digo, yo aún casado estaba demasiado metido en las drogas y en el alcoholismo. Y también, hermano, pues era demasiado violento. Entonces, a mí me hablaron me predicaron, estuve asistiendo, perdón, en una iglesia, pero pues obviamente, pues sí, trinitaria. Y cambié, hermano, pero por solamente 3 meses, ¿sí? Y bien bonito, pues tú sabes, ir a un Durante culto, así es, ir a un culto, durante la euforia. así es. Pero desgraciadamente llegó el momento en que ya no había trabajo en Parras y yo tuve que emigrar para acá. Todo este tiempo, bueno, eres de Parras, lo Sí, acabas de decir. Todo este tiempo fue en Parras, hermano, donde estuviste en ese mundo. así es. Lo que fue en Parras, cuando llegué a Ramos, que vino siendo como en el 2011, yo caí peor. O sea, Sí, llegaste aquí soltero, sí, no, llegué casado. casado. Sí, ya casado. ¿Cómo conociste a tu esposa, hermano? Oh, hermano. eh, Primero lo conocí borracho. Sí, o sea, sí, yo a mi esposa, hermano, ¿Se juntaba contigo o algo? no, no, de hecho, hermano, es algo interesante porque a mi esposa yo la vi en la Plaza de Armas de Parras y me gustó mucho mi esposa. Y recuerdo que ella y una prima, las dos eran familia, estaban ellas relajeando y yo pasé y me dijeron, oye, mi prima dice que si le das un beso. Y pues andaba ebrio. Y fui y le di un beso a mi esposa. Entonces, desde ahí, hermano, yo anduve tras de ella, ¿sí? Anduve tras de mi esposa, pero obviamente no le conté que yo Sí, 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 sí lo era que eras. lo que era realmente. Entonces, yo a mi esposa le rogué un año, hermano, un año. Para que fuera tu novia, Mi tu novia, pareja. hermano, sí, deja tú. Ella me decía, es que tú me caías bien gordo, dice, Y, porque y en ese año, hermano, en ese año que estuviste, pues, tratando de conquistarla, eh, no dejabas el vicio para nada, aún no, así. hermano, no, 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 no lo dejaba. No, porque eso era, se podría decir, hermano, que algo que me mantenía con el ego arriba, ¿sí? Me sentía como que no me podías tocar. Superman. Sí, hermano, sí. Es como salir a la calle, hermano, y pues como te dije antes, pues ya estabas metido pues en el barrio, ¿sí? Y era de que ya fumé, me cargo el cuchillo, me cargo esto. ¿Por qué? Porque ya había gente detrás de ti pues buscándote. Ujú. Entonces era de que pues ya fumé, ya tomé, ahora sí salgo. Y pues ¿cómo se llama, hermano? Realmente no es algo, pues algo, no es vida, hermano, no es agradable Sí, amén. realmente estar en eso.
Sí, entonces conozco a mi esposa, ella no sabía que yo tenía vicios, entonces pues nos casamos, pero Ella nunca, entonces nunca te vio, hermano, no. bueno, tomado a lo mejor sí, pero Sí, lo único que me vio fue, pues sí, y solamente esa vez. Pero de ahí, hermano, de ahí ella no sabía nada. Entonces, ella al juntarse conmigo fue un infierno, ¿sí? Fue un infierno, Dios bendiga a mi esposa, hermano. Ella soportó a este hombre que realmente era malo. ¿a los cuántos años te casaste, hermano? Me casé a los 18. A los 18 años. Bueno, te casaste a los 18 años y al instante ella te conoció como en realidad eras. Así es, hermano. Sí, a los 2 meses, hermano, ella conoció el verdadero Marco. Y el verdadero Marco realmente no era agradable, era una... Si yo te lo digo de mi propia boca que yo era alguien despreciable, es porque yo lo era, ¿sí? Y mi esposa me aguantó mucho, hermano. Y es como yo decía en el episodio pasado, es difícil aceptar la condición de uno, hermano Marco, porque no es fácil decir, como le decía a nuestra invitada del podcast pasado, no es fácil decir yo tenía la culpa, yo Así era es. esto, yo era lo otro, y eh, qué bueno que hoy lo estás aceptando, que yo era así. Y como dices tú, Dios bendiga a esa mujer que soportó a un hombre Así como es. era. Entonces, hermano Marco, quisiera que si se pudiera, ¿cómo era tu vida ya de casado antes de conocer al Señor? Eh, ya de casado antes de conocer. Bueno, hermano, pues simplemente había demasiada desacuerdos, pero desacuerdos fatales. Yo estuve a punto de separarme de mi esposa. Yo ya tenía, mira, primero, pues, eh, cuando yo conozco a mi esposa, hermano, Dios me hizo mi primer, se puede decir, milagro, ¿sí? A lo mejor me estoy saltando un poquito, pero cuando yo conozco a mi esposa, hermano, mi esposa se casa conmigo, pero antes de casarme ella me dice, ¿sabes qué, Marco? Antes de que nos casemos, quiero decirte que yo no puedo tener hijos. Entonces, pues para mí era de que ni me importaba, o sea, no me importaba realmente. Yo lo que decía, pues Era sí, ella lo está que te bien. importaba. Yo decía, está bien, vamos a adoptar, ¿sí? O sea, pero en una mujer, hermano, creo que está el sentir de ser mamá. Sí. Entonces, tengo una tía que es bautista y ella recuerdo que oró por ella. Y hermano, a los 3 meses ella quedó embarazada. Wow. Ella quedó embarazada. Y pues ya, Ustedes sin conocer de Dios, hermano Marco. así es, solamente pues La por oración la de tu oración tía. y te digo que yo asistía a una iglesia trinitaria. Ajá. Entonces, pues se podría decir que había poca fe, pero esa Un poquito. oración y esa pequeña semilla, hermano, fue lo que hizo que mi esposa pues quedara embarazada. Y desde ahí, hermano, tú podrás decirme, entonces tu hijo cambió tu vida y dejaste, no, hermano, fui peor, fui peor. Mi hijo, Sí, porque es lo que se espera pues de alguien que dice, soy papá y tengo que cambiar por mis hijos, tengo que ajá, cambiar por esto. Lo tuyo fue contrario. sí, lo mío fue contrario, hermano. Claro que me alegré, obviamente, ¿verdad? Pues es mi hijo, sentí Claro. mucho gusto al verlo. ¿Por qué, hermano? Porque es algo que pues ni ella ni yo esperábamos. Entonces, Dios hizo ahí algo con mi esposa en el cuestión de que pues ella era estéril, hermano. Y pues si alguien va a ver esto y está esperando un hijo, quiere tener un hijo, créanme que en Dios hay esperanza y que realmente, Amén. hermano, Dios hace milagros. Amén. Dios hace milagros porque después de 15 años, hermano, ya no hemos vuelto a tener otro hijo. Entonces, es el único que Dios nos dio. Y, y retomando, hermano, sí, no cambié, no cambié al instante. Donde cambié fue después de un año de haber llegado a Ramos. Ujú. Llegué a Ramos después, desde después de otro año, fue donde realmente se puede decir que senté cabeza, ¿sí?
Pero sí, hermano, el Marco de antes no era, Para nada agradable. no, hermano. No, mi familia nadie me hablaba. Porque te tenían ahí miedo. Sí, sí, hermano. De hecho, cuando yo me convertí al Señor, hermano, una tía abrazó a la hermana Norma. Ujú. Yo estaba iniciando, hermano, en el Evangelio. Abrazó a la hermana Norma y le dijo, ustedes no saben cómo era, bueno, perdón, me dicen Checo, ¿sí? Y usted dijo, ustedes no saben cómo era Checo. Qué bueno que cambió. Sí, hermano, era lo peor. De armas tomar. Sí, sí, hermano. No sé si se puede, hermano Marco, si quieras contárnoslo, si no se respeta. Algún testimonio, alguna anécdota no sé si quieres ya de soltero o de casado. Algo que digas tú, esto, ¿sabes qué? Fue el momento que dije, ya no, ya. Gloria a Dios, hermano. El momento que dije que ya no fue cuando tuvimos una pelea yo y mi esposa fuertísima, donde yo estaba realmente intoxicado, hermano, y sinceramente mi esposa ya de su desesperación, ella quería quitarse la vida. Sí. Ella, hermano, empezó el problema por una cerveza, porque ella no se fijó. Ella solamente estaba trapeando y se quebró la cerveza. Mi euforia fue demasiado, hermano. Empecé a enojarme, a gritar, empezó un problema fuerte. Y mi esposa ya, pues ya tiempo, hermano, pues aguantándome. Con los mismos picos, hermano, ella se iba a cortar las venas. Ujú. Y alcancé a meter la mano y fue donde ella me cortó a mí. Entonces, esta cortada que yo tengo en este dedo, eh, no se lo he dicho a nadie, pero realmente fue hecho por ese momento, ¿no? Fue una marca que Sí, quedó ahí. hermano, sí, fue algo que tienes que razonar o tienes que caerte el 20, se podría decir, Ujú. porque tu sangre está en el suelo, tu hijo está gateando Una y escena muy trágica, muy fue fea. una escena demasiado horrible, hermano, sí. Recuerdo que esa vez se me quitó hasta lo intoxicado porque lo que yo estaba viendo era lo mismo que yo provoqué, ¿me entiendes? Era lo mismo, hermano, que yo Abriste tus estaba. ojos ahí, hermano. Exactamente. Ahí fue donde, hermano, que me di cuenta que yo hermano, era el que podía llevar al desastre todo esto. Era el que yo podía llevar al desastre o podía arreglarlo. Entonces, opté por arreglarlo. Y disculpen disculpa, hermano, que te pida contar esto, amén. Discúlpame, no es mi intención que pues toda la gente pues sepa de tu vida, sino más bien que yo creo que hay familias allá Así atrás es. de esta cámara que van a ver este video, este podcast, que familias deshechas, familias que están pasando por drogadicción, familias que están pasando disfuncionales más bien, que necesitan saber de que en la iglesia no estamos puros santos. En la iglesia hay testimonios Así es. que, que, que son vivos, hermano Marco, que a lo mejor ya no les estamos hablando una historia bíblica, ya no le estamos hablando una historia de que Jesús sanó a un paralítico, Jesús sanó a un cojo. No, no, no. Estamos hablando de que Jesús sanó a tu familia, Así te es. sanó a ti. Y es por eso que pido, y también a la invitada de la semana pasada, este, pido que abran su corazón porque hay gente que necesita escuchar, que necesita escuchar. Entonces, qué bueno que abriste los ojos en ese momento, hermano Marco. Así es, hermano. Ese momento entonces fue donde dijiste, Así es. necesito ayuda. Después de ahí, hermano Marco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó en tu esposa, en tu hijo? Después de ahí, hermano,
Yo recuerdo que ya era, después de ese evento, pues obviamente viene pues sí, ¿verdad? Pues el perdóname, el ya no lo vuelvo a hacer, el voy a cambiar, ¿me entiendes? Diría lo Sí, mismo, lo sí, mismo. lo mismo. Pero no, lo que hice fue realmente, pues, tratar de cambiar. No podía, hermano, porque pues realmente era demasiado fuerte. Yo ya mi condición, hermano, era mala, porque yo y mi esposa vivíamos en una casa abandonada. No sé si has visto las casas que están Sí, grafiteadas sí, sí. y todo eso. Bueno, antes pues de tener lo que tengo ahorita, yo viví en esa condición, ¿sí? Y como estamos platicando ahorita, a veces no ves ni la situación en la que vives, ¿sí? Cómo tenías a tu esposa, a tu hijo viviendo en unas condiciones prácticamente en la basura, hermano. Ujú. Prácticamente en la basura vivía yo con mi esposa. Este, Puse una casa con unos triplay solamente puestos, eh, escombro donde sea. De hecho, el pastor llegó a ir a ver a esa casa. Gloria a Dios. Entonces, después de ahí, yo recuerdo que ya no teníamos ni para comer, porque yo era irresponsable, o sea, también dejé Ujú. trabajos, dejé oportunidades, hermano. Y recuerdo esa vez que íbamos con una tarjeta. A mí me gustaba, como siempre, dejar 10 pesos, 15 pesos en la tarjeta. Ujú. Y yo recuerdo que decía yo, bueno, pues vamos yo y mi esposa a Merco y compramos de una sopita de 3 pesos y unas coquitas de esas de 3 pesos que venden en Waldos, Sí, sí, que sí. vendían ahorita aquí. Dije, ya con eso hacemos la cena. Cuando voy, hermano, se va la luz muchas veces el Merco. Y recuerdo que ahí estaba la hermana Eva, La icónica hermana Eva. icónica hermana Eva. Dios bendiga a la hermana Eva. Ella, hermano, Un saludo para la hermana Eva. un saludo para la hermana Eva, gloria a Dios. Ella, de hecho, fue valiente, hermano, porque te digo, yo era una persona explosiva. No me permitía que nadie socializara conmigo, la Amén. verdad, sí. Eras muy cerrado, hermano. Sí, hermano, demasiado, demasiado. Entonces, cuando vamos a Merco, yo y mi esposa, pues se va la luz, falla el sistema y no pasaba la tarjeta. Y no pasaba la tarjeta. Me dice la cajera, Cuando recuerdo, más necesitabas que pasara la tarjeta. no pasaba la tarjeta. Entonces, la cajera me dijo estas palabras. La señora que está ahí, ella trae también una tarjeta igual que la tuya. Y también no pasa. Han de traer el mismo problema. Y pues era la hermana Eva. Y cuando voy con la hermana, le digo, oiga señora, ¿usted también está pasando por este problema? Sí, me dijo, ¿te han hablado de Jesús? Y yo, no. No, o sea, Tú, ni tú al caso, o preguntando por sea, otra cosa. sí, hermano, o sea, yo no he preguntado, o sea, ¿tiene ese problema o no? No, te han hablado de Jesús, mira, Dios quiere cambiar. Hermano, yo estaba todo barbón, sucio, o sea, no ves el Marco de antes con el Marco de ahorita, sucio, olía mal, sinceramente, y la hermana Eva no tuvo miedo. Tu matrimonio, bueno, así como me lo estás diciendo, y disculpa, no quiero ofender a nadie ni nada, pero tú, entonces, así como me lo platicas, hermano Marco, tu matrimonio, tu familia, se podría decir que era una situación de calle, hermano Marco. Se podría decir que sí, hermano. Porque, bueno, Dios bendiga a todas esas personas que están en situación de calle, pero pues viven de tal manera como Ujú. vivías, como Así es. vivías. Pero gracias a Dios por una hermana Eva. ¿Conoce a Jesús? Sí. No lo conozco. Y empezó ella a predicarme en Merco, hermano. En Merco empezó a predicarme, pues Él quiere cambiar tu vida, Él tiene un propósito para ti, para tu esposa. Pues mi esposa, pues ella andaba mal, ¿verdad? Se le miraba su cara depresiva. Este, y recuerdo que hasta ella me dijo, y si ve el podcast, ella se va a acordar, ella me dijo, te invito mañana a mi casa, te voy a preparar un champurrado. Y yo dije, sí, me dio la dirección de su casa. Y yo me salí de Merco y le dije, vieja loca, yo no voy a ir a ningún lado. Y me fui.
Sí, entonces, hermano, quedó esa palabra, hermano, cuando la hermana Eva me dijo, Dios, Jesús quiere cambiar tu vida. Entonces, uno quiere cambiar la vida, hermano, realmente, Sí, amén. pero no haya cómo. Entonces, esas palabras, y créeme que sí, sí penetraron. Al siguiente día, hermano, yo, yo tomé un cigarro, y eso porque llegó alguien a ofrecerme algo ahí a la casa esa que te digo. Llegó alguien a ofrecerme, creo que un préstamo, no sé, sí, no recuerdo más bien cómo era, pero recuerdo que él estaba fumando. Él estaba fumando y le dije, regálame un cigarro. Y él me dijo, sí, ten. Y dijo mi esposa, ¿ya vas a empezar? Le dije, no, hija, este es el último cigarro, déjame disfrutarlo. Es el último cigarro que me voy a fumar en mi vida. Y hermano, me fui al Oxxo que está por acá arriba. Ajá. Y estaba sentado fumándome el cigarro. Y fue el último. Al siguiente día llegué a la casa de la hermana Eva. A la casa de la vieja loca. De la vieja loca. Llegué ahí, hermano, con ella y, y llegué ahí un sábado con ella. Al domingo yo ya estaba en el culto. El domingo recuerdo que creo que lo hacían a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, Sí, sí, sí. acá en la Colonia Revolución. Y el mensaje que predicó el pastor fue, Dios quiere cambiar tu vida. Y hermano, desde ese día Dios hizo algo tremendo. Un hombre, hermano, que no se abría, hermano. Un hombre, hermano, que era cerrado, o sea, que era violento, que era adicto. Escuchó las alabanzas, hermano, y le di al niño a mi esposa y yo me fui a danzar. Y no me importaba, hermano, si no conocía a nadie. Ujú. El único que conocía a la hermana Eva. Entonces yo recuerdo que yo me fui a danzar. Y todos se quedaron viéndome porque realmente fue su primer visita a la iglesia Y anda y ya está adelante. danzando. Es que, hermano, yo sentía el gozo de Dios ahí. Sentía algo que realmente pues no sentía. Al siguiente domingo, recuerdo que la predicación que dio el pastor era del arrepentimiento. Y terminando el culto, yo llegué y pues yo todavía hablaba cholo, hermano. Llegué con el pastor y si ve el podcast del pastor se va a recordar que llegué y le dije despacio porque yo tenía pena. Le dije, oiga, ¿y quién es el que bautiza aquí o qué? Y me dice el pastor, pues yo bautizo. No, pues bautíceme, ya no quiero nada. Y yo diciéndole, pues quedito para que. Y él agarra el micrófono. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo, gloria a Dios. O sea, yo estaba bien apenado, hermano. Sí. Pero yo le entregué mi vida al Señor en esa etapa. Porque fue a las 2 de la mañana que me habló el pastor. Antes usábamos de esos celulares antiguos. Ajá. No, pues no teníamos nuestra tecnología todavía. Y me habla el pastor, hermano, a las 2 de la mañana. Era en enero, creo que era el 21 de enero. Me habla a las 2 de la mañana para ver si quería bautizarme esa hora. Y hacía un frillazo, hermano. Y me dice el pastor, hermano Marco, vamos a bautizar unas almas. Quiero ver si usted se quiere bautizar, usted y su esposa. Nos bautizamos los dos. Y vamos, le digo, sí, pastor, sí, adelante. Yo ya no quiero nada, no me voy a morir mañana. O sea, yo andaba ya quería, ya no quería nada del mundo. Y y total, me bauticé, hermano, un 22 de enero, si mal no me equivoco, a las 2 de la mañana. Estábamos bajo cero. Y Aquí en la estuvo, iglesia. no, bueno, sí en la iglesia, pero allá en En la en Revolución. la Revolución. Sí. Después de que te bautizaste, hermano Marco, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue cuando llegaste a tu casa? eh, ¿Qué le dijiste a tu esposa? ¿Cómo fue la reacción de ustedes dos? Bueno, pues primeramente, hermano, pues sientes que dejas todo ahí. Sientes que realmente Dios te perdona, Ujú. porque lo estás haciendo con un corazón arrepentido y que no quieres nada. Entonces,
Cuando salí del agua, hermano, sentí que todo ese peso se quedó en esa agua. Y mi esposa testificó igual, yo sentí que algo se quedó en el agua. Entonces, pues de ahí, hermano, pues empezó una vida nueva, Diferente. diferente, claro que sí, muy diferente, hermano. Ya no más Marco anterior, ya no más No, Checo, no, más bien ya no Checo, ya no ahora Checo. Marco, Sí, sí. Entonces, ahora era un Marco diferente. Sí, porque te digo, yo en Parras era Checo. De hecho, nadie sabía que me llamaba Marco. Entonces, fue aquí en Ramos, donde se podría decir que fue Marco mi nombre, pero se puede decir que después del bautismo fue un nuevo Marco, un nuevo comienzo. un nuevo comienzo, hermano. Hermano Marco, te bautizas, tu esposa se bautiza, ya tenían a tu hijo, a Eric. Eh, yo sé que lo has hecho. Sinceramente nunca te lo he preguntado, pero sé que lo has hecho. Diste gracias al Señor. Ya cuando conociste a Dios, que te bautizaste y todo esto, diste gracias a Dios por ese milagro de Eric. Sí, hermano, realmente, Quizás, hermano Marco, Dios hizo el milagro de Eric tiempo atrás, que no lo conocías, que ni querías saber nada de él. Y a lo mejor, como decías hace un momento, te alegraste, pero a lo mejor no sé, no le diste gracias a Dios, mucho menos fuiste a una iglesia a darle gracias a Dios. Conocías un poco, así sin es. embargo, a lo mejor no sé, a lo mejor no fue, o a lo mejor me equivoco, pero ya después de bautizado en el nombre de Jesús, eh, diste gracias a Dios por eso. Sí, hermano, de hecho di gracias a Dios por mi hijo y no solamente di gracias, lo Gloria a Dios. presentamos al Señor en la iglesia. ¿Cuántos años tenía él? Mi hijo tenía, si mal no me equivoco, creo que tenía 2, 3 años, creo que 2 años. Mm. Él estaba todavía muy pequeñito. Y recuerdo los cultos, hermano, bien tremendo Eri de chiquito, porque el pastor predicaba y Eri se paraba y se ponía en medio del altar y arremedaba al pastor. Entonces yo era de lo que, hijo, o sea, y el pastor predicando y como que quería reírse al mismo tiempo. Entonces, después de hecho, el hermano Arturo Carmona, Amén. que antes era Sí, sí, sí. el líder de niños en aquel tiempo, Amén. eh, él fue uno de los que nos ayudó a presentarlo. Entonces yo le dije a él, hermano, y al pastor, le dije, pues quiero presentar a mi hijo, porque pues ahora es muy diferente, o sea, ahora Claro. como dices tú ahorita, ahora yo pues le estoy dando gracias a Dios por mi De hijo. tiempo atrás no lo bautizaste como la iglesia tradicional lo hace. Sí, hermano, sí, sí lo bauticé, tengo pues fotos ahí, pero pues ahora Sí, ya no. sabemos Sí, amén. que eso no, pero sí lo bauticé. Y ya cuando en las enseñanzas y todo lo que empezamos a aprender, eh, pues ahora lo presenté, hermano. Amén. Lo presenté y desde ahí mi hijo fue bendecido, Amén. muy bendecido. ¿Cómo fue los primeros pasos no puedo decir que del hermano Marco, sino de la familia, porque te bautizaste tú y tu esposa? ¿Cómo fueron los primeros pasos, hermano? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Porque si bien es cierto, la vida cambia cuando te bautizas, hermano Sí, Marco. Yo creo que no me dejarán mentir todos los que nos hemos bautizado en el nombre de Jesús. Unos dicen, salí y me siento bien ligerito, salí y dejé todo ahí, como ahorita decías. Pero si bien es cierto, hermano, la Biblia aún lo dice, no quitando las inmundicias de la carne. así es. Entonces, tu esposa creía en ti todavía, hermano. ¿Cómo fue ese proceso de cambio en el hogar, hermano? Sí, no, hermano, mi esposa todavía no creía, aunque ella se bautizó, ella aún no creía en el nuevo proceso que iba a tener yo. Realmente ella se podría decir que no confiaba en mí y con justa razón, hermano. Yo le di Claro. muchos motivos. Pero yo me la fui ganando, me la fui ganando, me la fui ¿Te ganando. acordaste de cuando lo estuviste conquistando un año? Así es, pues se podría decir, hermano. Entonces, yo me la fui ganando su amor ahora, hermano, porque cuando nos casamos ya no nos queríamos. O sea,
Sí, Nada. fue un deseo solamente, entonces, de casarnos, pero no había amor. Dios nos enseñó a amarnos, ¿sí? Yo con ella duré 3 meses de novios. Y Bien, ahorita, en el mes de marzo, voy a cumplir 16 años con ella. gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios nos enseñó a amarnos. Y eso fue lo más bonito, hermano, porque después de vivir un hogar disfuncional, 100% violento, ahora es un hogar, hermano, donde no se veía ya eso, Amén. ¿sí? Entonces, el primer paso que dimos, pues fue eso, de que ahora yo tenía que cambiar. Yo tenía que cambiar, hermano. Tenía que cambiar sí o sí. ¿Por qué? Porque ahora yo estaba mirando pues por el futuro de mi hijo, Ujú. que yo no quería que él fuera como yo. Amén. Yo no quería que él fuera como yo. Yo quería que mi esposa fuera una mujer buena, una mujer que, que no solamente me amara a mí, sino que amara a Dios. Ujú. Entonces, logré que me amara a mí, logré que amara a Dios. Entonces, todo eso fue por ganancia. Eso para mí creo que fue la mayor bendición, hermano. Que después de irnos al casi divorcio, Ujú. ahora, hermano, mira los años que tenemos. Amén. Sí, entonces, como dice la escritura, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Todas son Amén. hechas nuevas. Y qué bonito es lo que acabas de decir, hermano Marco, porque todas las parejas que al menos yo conozco, todas las parejas pues se casan o nos casamos por amor. Eh, Uno dice, este, amo a mi novia, amo a mi pareja y nos vamos a casar. Amo eh, a mi novio y nos vamos a casar. Pero yo creo que pocas son las que dicen, pues nos ganó el deseo y nos casamos. No sabíamos si nos amaban, no sabíamos si nos queríamos y nos casamos. Pero qué hermoso es cuando Dios, ya dentro del camino de Dios, ya dentro del matrimonio, hermano Marco, pues te enseña, como tú dices, a amarse, hermano Así Marco. es, Tuviste que volverla a conquistar, tuviste que a volverte a ganar su confianza. así es. ¿Qué fue, hace un momento te pregunté, qué fue el momento en el cual dijiste, ya hasta aquí? Ahora te pregunto, ¿cuál fue el momento que dijiste, ya estamos bien? Desde el momento que dijimos ya estamos bien, ah, Bueno, a lo mejor uno dice, ya estamos bien, somos humanos, no somos los santos del Señor, pero somos humanos, nos equivocamos con nuestra esposa, nos equivocamos con nuestro esposo, pero sí hay un momento en la vida de cada familia en el que dice, ya estamos bien, o sea, ya nos llevamos bien. En tu caso, pues yo creo que mejor, porque sí. te casaste sin amarse y todo. ¿Cuál fue ese momento, hermano Marco? Creo que ese momento, hermano, más que nada fue cuando ya no había esas discusiones fuertes, cuando ya no estaba el ego sobre ella, o sea, mi ego sobre ella, es Ujú. decir, eh, pues sí, de que yo quería controlar, es la palabra, controlar. Fue ese momento ahora que yo tuve que, pues, Menguar. menguar, es la palabra, sí, menguar. Y las peleas ya nos eran las mismas, aunque seamos cristianos nos peleamos, pero pues ya no es como que te voy a aventar el sartén, un cuchillo o una botella, ¿verdad? Ahora no, Ahora te aviento la Biblia. ahora te aviento la Biblia y con versículos, gloria al Señor. Entonces, creo que ese momento fue, hermano, ese momento fue el momento en que no bien, pero sí puedo decir estable, Ujú. ¿sí? De decir, ya estoy estable, ya siento que ella me ama, ya siento que ya no se me va a ir, ya siento que realmente esto va a funcionar, que realmente este matrimonio va a ir para largo. Y ese fue el momento, creo que fue ese, hermano, de ya no discutir tanto, ya no Gloria a discutir Dios. tanto. Gloria a Dios. Sí, que sí discutimos, obviamente, Sí, 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 claro. sí, pero ya no es como antes, hermano,
pues sí, armar un show o viceversa, va, de Sí, sí, amén. ser violento. Entonces, no, ya no, todo fue diferente. Yo siempre he dicho, hermano Marco, ser cristiano no nos quita las mismas cosas que los, que no asisten a una iglesia, que los que no son cristianos, si pudiera decirse así. También nos peleamos, también hablo de pelear en matrimonio. También, también sufrimos por nuestros hijos, por nuestra pareja, sufrimos por muchas cosas. Sin embargo, la esperanza siempre va a ser diferente, Así es, porque hermano. tenemos a Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos impulsa a seguir adelante, que nos saca fuerzas de donde a veces no las hay para salir avantes. Así es. Entonces, Dios, hermano Marco, Dios te dio un hijo siendo tu esposa estéril, y pues yo creo que es un milagro enorme, Sí, enorme. A la lo verdad. mejor no lo sabías en ese tiempo, pero es un milagro enorme, y hermano Marco, en la Biblia hay dos ejemplos muy claros acerca de Ana y Sara, que fueron estériles. Dios les dio hijos, y hago referencia a ellas porque pues tu esposa viene de ese milagro, de un milagro que era estéril, Dios le dio un hijo. Y quise retroceder otra vez a ello porque allá atrás de cámaras, en casa, hay familias que nos están viendo que necesitan saber que Dios puede hacer un milagro en su Amén. familia, Dios puede hacer un milagro en su matrimonio. Hay mujeres hermano Marco, no han tenido un hijo todavía, que aún la ciencia las tiene Sí es. diagnosticadas como estériles, hermano Marco. Y la hermana Pilia sí estaba. A lo mejor no la podemos traer porque pues es un poquito más reservada tu esposa, hermano Marco, pero el hermano Marco está aquí y está diciendo de viva voz que hay un milagro en el cual de la esterilidad hay fertilidad. Entonces, Amén. quise nombrar ese milagro para la siguiente pregunta, y es, esto pasó, bueno, antes de bautizarte, hermano Marco. ¿Hay un milagro después de bautizarte, hermano Marco, que tú hayas tenido? Sí, hermano. Sí, de hecho, eh, cuando nosotros vivíamos en la casa abandonada que te conté hace rato, bueno, yo le pedí permiso al pastor de si podía yo vivir en el templo, que fue así en la Revolución, Ujú, y él abrió las puertas de ese lugar. Entonces yo y mi esposa vivimos por 6 meses en el templo, ya no vivíamos en esa casa, ujú, ¿sí? Entonces yo batallé mucho para encontrar trabajo, perdón. No me daban trabajo, no sé por qué, pero entrevista que iba, entrevista que me decían que no. Yo lavaba carros con mi hermano Ricardo, era ujú, el único sustento que tenía, pues diario, se podría decir. Y cuando me dieron trabajo en una planta, después de los 6 meses, eh, me hablan por teléfono. Me hablan por teléfono y yo contesto porque era un número que no conocía y yo estaba trabajando, tenía 15 días de trabajar en esa planta y me dice el Marco Antonio, me levanta el teléfono y me dice el Marco Antonio Gómez Hernández, y yo les digo sí, con él habla. Ok, tenemos su casa, tenemos las llaves y solamente falta su firma. wow. Entonces, cuando ¿Tú ya habías hecho el trámite anterior? no, hermano, no, porque no tenía puntos. O sea, yo no tenía puntos. Yo no tenía ni cómo sacar una casa. Entonces, cuando pasa eso, hermano, yo le cuento al pastor y a varios hermanos, les digo, me van a dar mi casa, mi casa. Entonces, ya la completa, le digo, no, pues me dijeron que ya tenía mi casa en 15 días. Y ese para mí fue un milagro, hermano, porque ahí tú ves, hermano, el antes de Cristo y el después de Cristo. Amén. El antes de Cristo, cómo vivías, el después de Cristo, que Dios te da una casa nueva para ti. Entonces, esa casa, hermano, estará chiquita, tú la mirarás pequeña, pero es un pedazo que Dios me dio.
Y tiene una historia que contar. Y tiene una historia que contar, hermano. ¿Por qué? Porque en esa casa, aunque no teníamos muebles, yo y mi esposa, nos dormíamos en un tapete, pero era tu casa. Sí, amén. Y después, pues Dios nos fue bendiciendo, ¿verdad? Y pues amueblamos la casa, tenemos ahorita, gracias a Dios, poder ser algo estable. Pero hermano, siempre que estamos en el comedor y es hasta el día de hoy, yo le digo a mi esposa, gracias a Dios por nuestra casa. Y es bien hermoso, hermano, porque realmente te das cuenta dónde estaba viviendo antes. Sí, amén. Y probablemente a lo mejor ya estuviera yo pues como otras personas en la calle, Sí. ya sin esposa, sin hijo, y yo en la calle. Y siempre, hermano, y que yo estoy en mi casa, yo sí le doy gracias a Dios por mi casa, siempre, hermano, porque es algo que Dios me dio de su mano. Amén. Es algo que yo no tramité, es algo que yo no, gloria a Dios, que yo no busqué, sino Él simplemente me la dio. Sí, Él me la obsequió. ¿Cómo? Solamente lo sabe, hermano. Amén. Solamente Él. Dentro de la iglesia, hermano Marco, dentro de la Iglesia Pentecostal de la Unidad de México, que es la organización a la cual pertenecemos, tenemos pues diferentes eventos, los congresos distritales, convenciones distritales, convenciones nacionales, conferencias. ¿Cuál fue tu primer evento y cómo lo viviste, hermano Marco? Mi primer evento, hermano, fue, gloria a Dios, creo que fue aquí no recuerdo la colonia, pero fue aquí en Ramos. Ese día vino a predicar el pastor Los Morales. ¿En la Fidel? En la Fidel Velázquez. Sí, en la Fidel Velázquez. Fue a predicar el pastor Los Morales. Y esa vez estuvo tremenda esa conferencia. Pero me gocé de una forma buena, de una forma espectacular, hermano. Estuvo una presencia de Dios tremenda, pues eran con varones, era todo nuevo para mí. Sí. Entonces era de que querías correr en todos los servicios, damas, te dolían los pies, hermano. Entonces siempre mi esposa me decía, ¿qué tienes? Le digo, me duelen los pies, ¿por qué? Pues que estuve en el de niños, en el de damas, en el de jóvenes, en el de varones, y pues nomás, pues era danzar, y gozarte en la palabra. Creo que ese fue el evento que más me gustó, hermano, porque fue el primero, pues son los primeros. Sí, claro, hermano. El primer paso. Sí, el primer paso, hermano. Todos nos acordamos de nuestro primer evento. ¿Cómo no acordarnos del primer evento? A lo mejor me brinqué un poquito, pero quiero preguntarlo aún así. ¿Cuándo fuiste bautizado? Cambió la vida, y todos lo sabemos, amén. Pero cuando Dios te sella con el Espíritu Santo, eso es un plus. Sí, hermano, eso fue algo tan precioso, hermano, pero no fue en un evento. Sí, no fue en un evento. Eso, hermano, fue en la casa abandonada, en la que yo te digo. Wow. Ahí fue, hermano. En ese momento yo recibí el Espíritu Santo. Mi esposa había fallecido, creo que su abuelita, y ella tuvo que irse a Parras. Entonces yo estaba completamente solo en esa casa. Y yo recuerdo que antes se usaban los DVDs. Amén. y los CDs. Sí, sí, sí. Y la hermana Norma, ella me prestaba discos porque yo tenía hambre de Dios, hermano. Yo quería toda predicación pentecostal, yo la quería, ¿sí? Yo quería escuchar. Y me prestó un disco de Maranata. Y Maranata estaba ministrando. Y yo recuerdo que tenía una televisión que conectaba los cablecitos por atrás. Y puse ahí el CD de Maranata. Y recuerdo que yo estaba orando, hermano. Estaba orando intensamente. Y me gustaba mucho la música Maranata porque pues están movidos, Maranata. Y recuerdo la administración que dijo el hermano Martín. Dijo, ¿cuántos no han recibido el Espíritu Santo? Y yo recuerdo, sabes, que yo me sentía como si yo estuviera en ese evento. Yo levantaba la mano, levanten la mano, y pues yo levantaba la mano.
bueno, cuando todos los que levantaron la mano, cuando empiece la alabanza, vas a hablar otras lenguas. Y ahí, hermano, empezó el varón a ministrar, y cuando yo diga griten aleluya, ustedes van a gritar aleluya. Y yo grité en la casa y empecé a hablar en lenguas. Wow. Empecé a hablar en lenguas. Y fue tanto me asusté, hermano, que me callé la boca. No sabías No qué era. sabía qué era. Y salí corriendo. Salí corriendo de la casa buscando a la hermana Norma y a la hermana Eva. Salí buscándolas a ellas. Y recuerdo que la hermana Norma no la encontré. Encontré a la hermana Eva y le dije, hermana, ayúdeme, mire, empecé a hablar así medio raro. Y la hermana dijo, no, hermano, recibiste el Espíritu Santo, recibiste el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no lo recibí en un evento, yo lo recibí en mi casa. Pero ya estabas bautizado. Ya estaba bautizado, pero era tanto la intensidad, hermano, que yo buscaba a Dios. No pasó mucho tiempo de que te bautizaste. No, pasó como, yo creo un mes. Sí, yo creo un mes que yo recibí el Espíritu Santo. Sí, y fue algo sorprendente, hermano, porque realmente es algo que no esperaba. O sea, es algo que sí estaba en la administración, pero realmente no es como que pensara que en ese momento lo iba a recibir. Porque todos estamos, o muchos piensan que lo vas a recibir en un evento, o lo vas a recibir en un Sí, claro. culto. Yo lo recibí en mi casa. Sí, porque a veces, pues en el evento, o uno mismo en un servicio, hay euforia, hay hermanos que te Exacto. motivan y que ves hermanos, escuchas hermanos hablando en lenguas, eso como que te motiva y Sí. luego empiezas y tú no. ¿No? Tú no. Es más, yo creo que, bueno, aún la escena, la casa abandonada, todo, como que no era algo, ¿Qué sucediera ahí? sí, algo inusual, Sí. algo inusual. Y recibiste el Espíritu Santo, hermano Marco, y cómo es Dios que de alguien drogadicto, hermano Marco, de alguien que a punto de divorciarse, de alguien que su casa la tenía deshecha, su matrimonio deshecho, cómo Dios salva, hermano Marco. Así es, hermano. Y creo que como cristianos tenemos que darle muchas gracias a Dios por la salvación que nos dio. Así es. Y Dios te ha traído hasta un lugar muy especial, hermano Marco, hasta un lugar donde, pues yo creo que tanto tú como yo, como cualquier otra persona, a pesar de que ya nos salvamos, nos sentimos privilegiados por ello. Entonces, hermano Marco, hoy por hoy, nuestro hermano Marco predica la palabra del Señor. Amén. Hace un ratito tuvimos un servicio de varones, y hermano Marco nos estuvo predicando. ¿Cuál fue, hermano Marco, cómo se puede decir? ¿Cuál fue tu momento en el cual dijiste, quiero predicar o tengo este llamado? Porque es un llamado. ¿Cómo fue el darte cuenta de ello, hermano Marco? Pues realmente, hermano, no sé. Si realmente, pues, no sé ni cómo responderte eso, porque fue como que Fue algo nato. fue algo nato. O sea, creo que eso lo vio el hermano, bueno, pues nuestro pastor. Él fue el que lo vio. Que realmente yo realmente me gustaba mucho antes, hermano. Digo antes, malamente. ¿Por qué? Porque debemos seguirlo haciendo. Pero a mí me encantaba, hermano, juntar a todos los de la fábrica. Entonces, yo te podía juntar 2 líneas y estarles hablando del evangelio. Y todos se reunían. Entonces, era bonito todo ese tipo. ¿Por qué, hermano? Porque yo tenía hambre. Creo que realmente, hermano, si se pudiera contestar esa pregunta, no sería el predicar. A mí me gusta todavía mucho enseñar. Y creo que ese llamado o esa don, se podría decir, lo descubrí con la hermana Norma y con la hermana Susana. Porque yo pasaba, sin exagerar, hermano, yo creo un día completo y una noche completa leyendo con ellas. Y ellas estaban ahí con nosotros, con la hermana Pili, conmigo, y con Eri. Eri se quedaba dormido en un sillón.
Y nosotros seguíamos en la palabra, nosotros seguíamos aprendiendo. Y aparte todavía el pastor hacía enseñanzas aquí. Entonces era de estar en la enseñanza. O sea, me encanta mucho la enseñanza. Creo que más bien eso fue lo que sentí, más que nada, en ese como que ese impulso En enseñar. en enseñar, en predicar. Pues creo que eso lo vio el pastor. Creo que eso lo vio él, porque yo realmente ni en cuenta, hermano, que yo iba a ser predicador. Ser un marihuana, un predicador, como que Sí, realmente, como que dices, no sé si realmente sea eso, sí, amén. ¿sí? Pero creo que eso lo vio él, varón, más que nada. ¿Qué le podrías decir, hermano Marco, a la gente que está pasando esto que tú has pasado, de la vida que tenías antes, desde que eras alguien con adicciones, que tenía un matrimonio como lo tenías tú, deshecho? ¿Qué le puedes decir a esas personas, hermano Marco? ¿Qué les puedo decir a esas personas que realmente la vida en las drogas, que realmente la vida en el alcoholismo no es vida? Realmente no tratemos de esconder lo que realmente traes, porque queremos esconderlo, Amén. queremos realmente esconder el dolor, queremos sacarlo con un ego, un carácter ficticio de decir solamente es que yo soy así, este es mi carácter y este es quién soy yo. No, no eres tú, lo que está hablando es tu dolor, lo que está hablando es tu soledad, lo que está hablando realmente ni siquiera eres esa persona. Lo que está hablando realmente es tu daño. Lo que está hablando es tu fractura emocional. Amén. Eso es lo que está hablando. Todas las personas que están viviendo por esa situación de drogadicción, de adicción, realmente lo que está hablando es un vacío, pero es un vacío que está pidiendo ayuda a gritos. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué les puedo decir a ellos? Que hay una solución y la solución es Jesucristo. Siempre va a ser Jesucristo, siempre va a ser Él el que llene nuestra vida, Amén. siempre va a ser Él el que restaure nuestra vida. ¿Quién te lo puede decir más que un drogadicto, un alcohólico que lo tienes aquí, que ahora se podría decir viste bien, que ahora está cuerdo hablando con un hombre, Amén. interactuando bien? Cuando antes no podíamos hacerlo, no podía hacerlo con alguien más, ¿sí? Amén. Siempre era violencia, siempre, pero hablaba tu dolor, hablaba tu dolor. ¿Qué consejo les puedo dar? Busquen al Señor, rodéense de gente sana, de gente con propósito, de gente que quiere avanzar en la vida, pero sobre todo rodéense de gente que ame a Dios. Porque si la gente te rodeas de gente que ama a Dios, pues te van a amar a ti, Amén. ¿sí? Porque si amamos a alguien que no vemos, vamos a amar a alguien que vemos. Amén. Entonces, ese sería mi consejo y ese serían realmente pues las palabras que les puedo decir a esas personas. Hoy por hoy, hermano Marco, eh, tristemente la juventud está siendo muy atacada, Así es. muy atacada. Le decía yo a la hermana Gaby que estuvo con nosotros el episodio pasado, una juventud que está atacada por la ansiedad, por la depresión y aún por las drogas, hermano Marco. Así es. Las drogas en la juventud son muchas. Tú, como ahorita lo decías al comienzo, desde los 15 años tenías ese problema. Eh, Hay jóvenes que sinceramente yo los veo y me da tristeza porque hay jóvenes que a veces no saben a lo mejor ni por qué se lo están haciendo, ni por qué están dañándose a sí mismos. Así es. Específicamente a esa audiencia que nos pudiera ver juvenil, hermano Marco, y a lo mejor hay padres que pueden ver este video, este podcast, y que sus hijos van a escuchar. ¿Qué puedes decirles específicamente a esa audiencia juvenil, hermano Marco? ¿Qué les puedo decir a su audiencia juvenil? Perdonen a sus padres, perdonen el daño. Eh, si es una herida emocional, eh, familiar, perdonen. Eso es lo único que yo puedo decirles. La falta de perdón es mala, te trae
a ese tipo de cosas. ¿Qué le puedo decir a los padres? No traten a sus hijos como los trataron a ustedes. Amén. No los traten así. Traten a sus hijos con amor, obviamente con corrección, claro. La Biblia, claro, es sabia cuando dice en Proverbios, no provoques al joven a la ira, Amén. pero también corrige al joven con vara, ¿sí? A lo mejor se puede ir violento, pero realmente tiene que ser con sabiduría, Amén. ¿sí? Tiene que saber el por qué lo estás corrigiendo. No solamente llegar en la noche y golpearlo a tu hijo porque hizo algo, no recogió un champú, no lavó los trastes y lo quieres golpear solo por golpearlo. No, perdona a tus padres, perdona ese daño emocional que realmente te está afectando demasiado. Y sobre todo a los jóvenes, sanen su corazón porque son jóvenes que Dios quiere bendecir, que Dios quiere transformar. Dios quiere esta juventud, hermano, que sea diferente, que sea diferente al resto de esta gente, ¿sí? Al resto de la gente que no tiene a Dios. Pero aún si hay gente que me está escuchando y que no tiene a Dios y que son familias que realmente están tratando de buscar alguna ayuda, perdonen a sus padres, perdonen el daño emocional, perdonen y sanen su corazón roto, sanen ese corazón. El perdón no libra a la demás persona, el perdón te libra a ti, Amén. ¿sí? Si tú y yo agarramos una brasa caliente, hermano, y tú la traes en tu mano, ¿quién lastima? Tú Sí, te estás lastimando solamente. claro. Tú solamente te estás haciendo daño. Lo que tienes que hacer es simplemente ya suelta esa brasa y ya empieza a sanar la herida. Sanarla. ¿Para qué? Para que seas emocionalmente libre. Amén. Emocionalmente libre. El psicólogo, desgraciadamente, pues te va a ayudar en el área, como hablaban en el podcast pasado, te va a ayudar en el área emocional, pero te va a dejar vacío y Dios te llena. Sí, amén. Y Dios te llena con todo su amor y misericordia, Y yo hermano. creo que es algo muy cierto, porque yo trabajo en una secundaria, hermano Marco, con adolescentes. Y yo creo que de 10 jóvenes, por decirte algo, de 10 jóvenes, de 10 adolescentes, 9, a lo mejor se escucha algo muy exagerado, pero créanme que es cierto, porque he tratado yo me acerco mucho a ellos, me acerco bastante a ellos, los saludo, soy el compañero de ellos, un Ok. compañero más. Y de 10 jóvenes, 9 tienen una familia disfuncional. Y es muy triste. Ha habido jóvenes que obviamente no quiero mencionar ni la secundaria, Amén, amén. ni quiero mencionar nombres, pero ha habido jóvenes que yo les digo, pasa X cosa, te va a regañar tu papá, te va a regañar tu mamá. Pues mi mamá, mi papá, ni me lo menciones. Y es triste, hermano Marco, muy triste. Y a lo mejor ustedes están diciendo, ¿usted qué va a saber? Pues es que por eso abrimos este espacio. Amén. Creciste sin un padre, hermano Marco. Así es. Creciste sin un padre, creciste con tu madre. Y lo que tú dices acerca del perdón es cierto, hermano Marco. Hay gente que no perdona a su padre o a su madre porque simplemente se fue de la casa, simplemente no está con ellos, decidió tomar otros rumbos. Y la falta de perdón trae todas estas consecuencias. Así Toda la es. consecuencia de la adicción, de tener, y la adicción genera otro problema, y genera otro problema, y genera otro problema. Sin embargo, como bien acabas de mencionar, Dios es el que puede librarnos de todo ello. Así es, Dios, hermano. hermano, solamente Dios. Y solamente quiero terminar con esto, hermano Marco. Ya ahorita, pues, eres un ministro de la palabra del Señor, traes la palabra de Dios, te gusta enseñar, te gusta predicar. Y hermano Marco, hoy que ya ministro la palabra del Señor, que ya te gusta predicar, te gusta enseñar, como bien lo has dicho,
¿Cómo ha sido tu vida en el ministerio? ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, un servidor pues también lo hace, ministra la palabra del Señor y todo. Y todos tenemos un testimonio acerca de nuestro ministerio. ¿Cómo ha sido eso para ti? Gloria a Dios, creo No es nada que fácil para empezar. no, hermano, no es nada fácil. No es nada fácil. Creo que, hermano, Dios te procesa mucho, hermano. Amén. Sí, yo he sido procesado muchas veces. Eh, Hace 9 meses perdí a mi papá y eso sí me dolió mucho. Sí, hermano. Eso estuvo fuerte, porque yo lo había perdonado. Y, y cuando yo lo perdoné, empecé a platicar con él. Y él había hablado que tenía un nieto. Y que antes de estar yo aquí con ustedes, yo pensaba regresarme a Parras para estar más tiempo con él. Y se me murió. Fue un 17 de mayo, hermano, ya tiene 9 meses. Y a las 12 de la tarde de ese día, empecé a sentir el Espíritu Santo en mi vida. Yo estaba en la plaza y empecé a llorar. Y empecé a decirle a Dios, ¿por qué siento consuelo? ¿Por qué me estás tocando ahorita en este momento? Si no sé, a la 1 de la tarde lo hallaron muerto. Dios te procesa, hermano, porque el lenguaje de Dios es el dolor. Es el dolor. Hay una palabra en la Biblia, hermano, que Jesús, cuando bendice el pan, de hecho lo prediqué hace rato, pero eso está en la cena del Señor, donde el Señor toma el pan, lo bendice, lo parte y después lo reparte a los apóstoles. Así es la vida, siento yo, hermano, que es la del ministro, la del ministerio. Ujú. Dios te toma, Dios te bendice, pero llega el momento en que Dios te va a partir y después Dios te tiene que usar. Creo, hermano, que ese es el momento que me dolió mucho. Creo que ha sido el momento más oscuro que viví. Y no es nada fácil. No es fácil, hermano, predicarle a alguien ánimo y tú estás deshecho. No es decirle a alguien que está en pedazos, decirle, levanta tus pedazos y tú estás hecho pedazos. Yo en oraciones, hermano, yo le dije al Señor que sinceramente prefería estar en la banca. Yo ya no quería absolutamente nada, no de Dios, sino ya no quería Ministerio. misterio, hermano, simplemente ya no quería nada. Cuando termino de hacer la oración, hermano, porque fueron meses de oración, meses de proceso, eh, Dios, Dios trabaja, hermano, porque después el líder de varones me dice, hermano, quiero que prediques. Y yo ya no pensaba predicar, hermano. Y ahí fue donde me di cuenta que todo viene de parte de Dios, Amén. que Él tiene la vida y la muerte en sus manos, Amén. que Él no te va a pedir permiso por lo que va a hacer. Entonces, si Él lo hace, eh, lo hace. Y no vamos a preguntar. ¿Cómo me he sentido, hermano? Me he sentido muchas veces destrozado. Muchas veces me he sentido bendecido. Muchas veces me he sentido riendo. Muchas veces me he sentido triste. Pero a pesar de todo, hermano, créeme que Dios es bueno. Es lo único que yo puedo decirte. Dios es bueno. Amén. Es lo único, hermano. Y qué difícil es llevar el ministerio con, si se puede decir, con estos problemas, hermano Marco. Y yo creo que contamos estos testimonios, vuelvo a repetirlo, porque queremos inyectar vida. Y ahí, a lo mejor hay
hay un soldado caído, hermano Marco, que que necesita una inyección de vida, que Así necesita es, vida. Y si algún ministro, a lo mejor un servidor, hermano Marco, todavía no tenemos una iglesia que pastorear, somos locales, pero a veces el enemigo nos pone, mírate cómo estás batallando, mira la tristeza que tienes, mira la depresión que tienes, mira esto, mira el otro, mira tu padre, mira esto. Eh, el enemigo te pone, ya no puedes seguir, déjalo, tira así la es, toalla, tira todo. Eh, yo creo que es buen momento para decirles, solamente es un proceso. así es, Y aún la Biblia lo dice, esta leve tribulación momentánea. Y son momentos los cuales vamos a sufrir, así es, hermano. son momentos que vamos a reír, son momentos en los cuales nos vamos a sentir bien, pero en todos esos momentos siempre va a estar Dios para Así es. nosotros. Entonces, hermano Marco, gracias por venir, gracias por asistir a este episodio. Eh, sé que Dios va a bendecir a alguien a través de tu testimonio, de todo lo que nos Amén. has contado. Y antes de despedirnos, quisiera que dieras unas últimas palabras, hermano Marco, para despedirte eh, y algo que les tengas que decir a nuestra audiencia. Pues gloria a Dios, hermanos. Pues primeramente, pues gracias por la invitación, hermano Jesús. Y si hay alguien que realmente está desanimado, realmente la está pasando mal, está pasando por un momento oscuro, incluso hasta depresión está pasando, créeme, la salida es Jesús siempre, Amén. siempre va a ser Jesús, siempre humíllate. Lo único que te está trayendo el proceso, hermano, es realmente quién eres tú cuando estás en el proceso. Es realmente quién es, quién es la persona que realmente está dentro. Amén. Sí, con el dolor sale el verdadero tú. Ya no es ese adorador de la iglesia, Ujú. ya no es ese ministro, ya no es ese que ora por todos. Está ese ser humano que se duele, este ser humano que se rompe. Y no todo, yo quiero animarles de que no todo es risa, no todo es tristeza, pero sí todo es Dios. Amén. ¿Sí? Todo es Dios. Y ustedes, si están pasando, si hay un ministro realmente pasando por un momento difícil, solo es una breve tormenta, Amén. ¿sí? Agárrate de esa tabla como el apóstol Pablo se agarró de esa embarcación y solamente a pesar de que la estaba pasando mal en esa tormenta, él se agarró de esa tabla para poder flotar entre el mar. Amén. Y hermanos, a veces no tenemos mucho ya, solo tenemos un pedazo de tabla, Amén. pero ese pedazo de tabla puede ser tu adoración o tu oración y realmente a veces hasta tu última salida. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es la última salida? Que tienes que buscar a Dios. Porque si tú lo haces con tus propias fuerzas, no vas a poder, hermano. No vas a poder, amigo. No vas a poder, audiencia. No vas a poder si lo haces con tus propias fuerzas. Créeme, yo ya lo intenté. Lo único que te va a ayudar es que Dios te vuelva a Amén. llenar con su Espíritu Santo y Él vuelva a reedificar cosas nuevas dentro de ti. Es decir, que lo que el diablo, el enemigo, las circunstancias derrumbaron, pero no te quitaron los cimientos. Amén. Se puede volver a reedificar nuevamente. Amén. Sí, Muchas gracias, hermano Marco. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, si necesitan la ayuda del Señor, si tú estás pasando por un momento malo, como dijo nuestro hermano Marco ahorita, acércate al Señor Jesucristo, amén. acércate a Dios y vas a ver cómo Dios cambia tu vida. Si tú estás por el área, estamos en Ramos Arizpe, amén, la Iglesia Tabernáculo de Vida. Nos encontramos en Luis Gaona 321, Colonia Blanquestela, en Ramos Arizpe. Tenemos también iglesia en Saltillo, Coahuila, la Iglesia del Dios Viviente, en Boulevard Morelos 3100, Colonia Morelos. Tenemos también otra iglesia más en un pueblo llamado Huachichil, en Arteaga, Coahuila, la Iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo.
y acércate a una de nuestras iglesias. Si estás en otro lado, mándanos un mensaje en nuestras redes sociales. Amén. Te pasamos un contacto, te acercamos con un pastor, y no solamente acercarte al pastor, sino acercarte al Señor. Entonces, si tú estás pasando por algo, hermano, hermana, no dudes en acercarte al Señor. Mándanos un mensaje y que el Señor Jesucristo te bendiga. Vuelvo a decirlo, muchas gracias, hermano Marco, Amén, por estar hermano. aquí. Dios te bendiga. Amén, Y hermano. Dios bendiga a todos ustedes. Me perdonaste, oh gracias Cristo por tu preciosa sangre.